Antes de empezar el debate, porque se me ha citado por alguno de los ponentes, y para explicar también para el público en general, porque hemos hablado del déficit tarifario y parece que puede quedar la imagen de se han cometido un montón de errores regulatorios en estas últimas legislaturas, eso es lo que causa el déficit tarifario. Reconozco que ha habido muchas cosas que se podrían haber hecho mucho mejor y, Fernando, vamos, te doy la razón completamente. No voy a defender aquí a capa y espada la labor de, sobre todo, la última legislatura, pero creo que hay que contar un poquito más. Voy a usar tu ejemplo del tabaco, que me ha gustado mucho, pero creo que lo podemos ampliar un poco. El déficit tarifario empieza en 2001. Creo que fue en 2001, cuando un señor ministro de Economía, pues el precio del tabaco, es decir, el tabaco costaba 100 en los estancos. Y las empresas productoras venían y decían, señor ministro, que es que nos cuesta producirlo 120. Y les dijo, bueno, no pasa nada, lo vamos a mantener en precio de 100. Y estos 20, pues ya os lo iremos pagando. Bueno, y ahí se quedó. El precio de la electricidad no se sube o se va subiendo muy poquito y las empresas se van quejando de que el coste es 120, 130... Y ese coste tampoco es cierto que sea 120, 130, también habría que revisar esas cifras. Pero bueno, ahí tenemos un primer origen. ¿Cuál es la entrada de las renovables con este sistema de primas? Pues no es le doy 500 euros a quien compre tabaco, es le doy 400 euros a cualquiera que se ponga a producir tabaco de pipa, porque nos parece que es más sano y porque tiene ventajas. Y ahí está, la parte de las renovables. Sobre ese sistema de incentivar, pues te viene un ajuste presupuestario en el que dices, luego me he equivocado y a lo mejor no tenía que haber ofrecido 400 y ahí tenemos una parte de error, pero no es lo gordo del déficit. Es decir, el problema principal sigue siendo que el precio del tabaco decimos que es 100 y la gente solo paga 100. Y la producción pues son 130 por las convencionales más 400 por las renovables que las estamos pagando. Esta es un poco la película completa. Que hay errores regulatorios y que a lo mejor pues los 400 es un error o que había que haber ido más despacio, pero se está trasladando al ciudadano la señal de que hay un déficit tarifario y tenemos ahí una deuda con las empresas eléctricas porque estamos apostando por las renovables. No es cierto. Y de hecho, pues lo que se ha hecho en la última legislatura, y creo que una de las cosas buenas ha sido ir progresivamente subiendo el precio de la electricidad. Porque una parte del déficit es reconocer esto cuesta más de 100 y tenemos que ir pagando más de 100. Pero bueno, creo que este ejemplo, un poco modificado, es una película que cuenta a la gente mejor de dónde viene el déficit tarifario. No sé si estás de acuerdo conmigo. Yo una consideración. Vamos a ver, que existiera un error regulatorio, por supuesto estoy de acuerdo con el tema del déficit tarifario, ¿de dónde viene? Es decir, cuando he dicho que no había planificación energética, política energética, la he extendido no estas dos legislaturas, sino las anteriores también. Mi preocupación no es que hubiera un error regulatorio, que todo el mundo se puede equivocar. Para mí, la nefasta actuación de la legislatura anterior es que se aplicaran medidas retroactivas a algo que el propio gobierno había aprobado. Y cuando tú has dicho que el que entró en fotovoltaica sabía que iban a pagar 440, luego de forma arbitraria se bajara a que a partir de septiembre cobraran, cuando el propio sector había declarado un fraude manifiesto por instalaciones que se instalaron después de la fecha determinada, y entre todos los estamentos públicos estoy por ver todavía que exista una persecución a ese fraude y que se persiga eso. Para mí el problema no es el error regulatorio, es dar la señal que lo que usted invierte seguro mañana puede ser seguro, inseguro o periplástico. Ese es el problema. El problema no es, ¿alguien se equivocó? Pues efectivamente se equivocó en que los organismos no eran flexibles, que además todo fue importación, hubo señales de sobra de que eso iba a pasar y que estaba pasando. No, el problema no es ese. Para mí yo califico de nefasto la retroactividad de la fotovoltaica. El que como país, y se puede extender al déficit a lo que sea, como país los compromisos que asume con inversores nacionales o extranjeros, pero tampoco vamos a decir los dietes, es decir, que como son extranjeros hay que salvaguardarles que no se les puede tocar la cartera. ¿Qué pasa? Que a los nacionales sí. Entonces, este es un punto importante para mí. El calificativo de nefasto no ha sido por el error regulatorio, que es un error. Ha sido por hacer retroactivo y por poner, que esto es lo que más me preocupa, por poner en la boca o en la mesa de las renovables la componente especulativa, la componente de denostación que han sufrido. Porque en todas las declaraciones dentro de España, porque fuera de España el señor ministro ha demostrado con creces de que creía en las renovables y que creía en el empleo que generan las renovables. Luego cuando cruzaba la frontera no sé qué le pasaba, se le olvidaba y aquí nos daba cera. Para mí ese es el problema.
Y si me permitís solo un poquitín, dos puntos. Cuando hablamos de curva de aprendizaje, la curva de aprendizaje efectivamente tiene que ser un pacto entre los tecnólogos industriales y sobre todo el regulador y todo lo demás, de manera que con qué potencia, instalándola cada año, yo voy mejorando la tecnología y mejorando los costes. Esa línea, la fotovoltaica, se ha producido. En 3 años la fotovoltaica se ha reducido, o en 4 años se ha reducido por 3 el precio, y ahora estaremos en aproximadamente, me parece que la última subasta fue de 120 euros megavatio hora, con lo cual estamos muchísimo más cerca de lo que estábamos de esos 440 que hablábamos. Y eso sí lo he echado en falta en la termosolar, que no se pactara con el sector. También es verdad que cuando salió la preinscripción se le dijo: usted, para poder estar preinscrito, me tiene que dar los contratos llave en mano firmados. Hombre, ahora lo que les estaríamos diciendo: renegocien ustedes los contratos que se comprometieron hace 4 años. Otro regulatorio. Y una pequeña puntualización. No estoy de acuerdo con algo que has dicho, que los objetivos de renovables son cortos, o que deben ser al 20%. Por una sencilla razón. Creo que es mejor invertir y generar valor que gastar. Y apoyar tecnologías convencionales es consumir y quemar petróleo, quemar carbono, quemar lo que sea. Invertir en renovables significa crear industria, crear tecnología, crear empleo, evitar esos gastos de combustibles, y en cierta manera yo creo que esa inversión a largo plazo mejora con creces los costes que podemos tener. Pensar una cosa: 1 litro o llenar el depósito del coche vale lo mismo que lo que nos gastamos un mes de electricidad. O, mejor dicho, una botella de agua en la gasolinera vale lo mismo que 1 litro de gasolina. Luego, si queremos reducir los consumos de algo que no nos pertenece y que son nocivos para la salud, carguemos los precios, ya lo dijo Ramsey en su famosa curva, carguemos los precios, carguemos los impuestos sobre aquello que no es deseable y liberemos o ayudemos a aquello que sí que tiene que ser. Y al menos nosotros creo que el sistema eléctrico, el sistema energético, aunque no suba la demanda, el 30% de renovables al 2020 sería perfectamente factible, porque preferimos invertir que no gastar. Me parece que había algunas preguntas. Yo, más que una pregunta, me he quedado un poco triste después de ver esta ponencia en la cual se supone que se iba a hablar del valor... Uy, es que me oigo mucho rebote. El valor de las energías renovables, y que solo ha sido Gustavo el que ha hablado de la microgeneración. Fernando está hablando de una fundación que se llama la Fundación de Renovables, y para mí ha faltado un poco en el discurso el que se hable de algo más. Yo creo que yo estoy 100%, yo trabajo en una empresa de microgeneración y sí que creo que tiene que haber otros actores. Y a mí me ha faltado mucho la defensa. Entiendo que que Ángeles venía a hablar desde Iberdrola, entonces entiendo que ya tampoco va a hablar de microgeneración, pero Javier y Fernando, ambos dos, venís a hablar desde empresas o puntos de vista más generales. Entonces no entiendo bien si es que no veis el papel de la microgeneración. Se ha aprobado hace semana y poco un decreto del cual casi no se ha hablado en esta mesa. No sé exactamente qué es lo que está pasando, pero me gustaría saber vuestra opinión tanto de Fernando como de Javier. Bueno, yo lo he dicho en la generación distribuida, menciona el decreto, he dicho que el consumidor nos... Yo sí me enrollo, lo que pasa que está por ahí Alfonso, que ya lo veo ahí que está esperando, hasta las 8 de la tarde podemos estar aquí. Claro. Vamos a ver, hay un tema muy claro. Las renovables, la cogeneración, la microcogeneración, tienen un futuro cercano al consumo fundamental. Y ese es el futuro. El futuro es la integración de las renovables en la edificación, en el consumidor. Podemos hablar todo lo que queráis. El decreto que se aprobó es una primera parte, muy limitado, muy limitado. La propuesta de desarrollo es otra parte, también está muy limitada. ¿Cuál es la tranquilidad? Pues que hay 40 y tantos estados en Estados Unidos que ya lo tienen, que lo tiene Reino Unido, que lo tienen otros países, y que esto va a ser una realidad sin ningún tipo de problemas. Bueno, yo desde mi punto de vista sí que decirte que es verdad que no lo hemos tratado en profundidad, digamos, en la ponencia. Casi a lo mejor nos hemos centrado más en los temas más de debate que ahora mismo, digamos, pues en la prensa cruzados y, digamos, las batallas que hay dentro del sector.
Y sí que te digo que desde mi empresa y particularmente soy un amplio creyente de lo que es la generación distribuida y lo que es el autoconsumo y los mini productores, y que estamos trabajando fuertemente con las asociaciones del sector pues para desarrollar pues una opinión, una cadena de opinión dentro de lo que es los consumidores y los ámbitos sociales, de alguna manera, para potenciarlo. Sí que es verdad que queda bastante trabajo por hacer, y no es tan fácil porque no está, y creo que lo he comentado en un momento en mi ponencia, todavía no está aclarado, digamos, los costes de red, lo que es la tarifa de acceso, la tarifa de uso y la tarifa de garantía de suministro, y hay que trabajar con las compañías, porque no podemos, ya vuelvo a decir, retirar una demanda, digamos, de lo que es el sector y que el resto de lo que queda, digamos, en esa parte sea el que asuma todos los costes, digamos, de mantener el sistema. Y eso hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo. Compañías para abaratar, digamos, esos costes, pero al mismo tiempo tienen que ser remuneradas por las inversiones que han realizado. Entonces, que sepáis que se está trabajando y que, bueno, pues que nosotros en la medida en lo que podemos estamos participando. Había otras preguntas por allí y no sé si habrá alguien más. Buenas tardes. Se ha estado haciendo mucha incidencia en el mercado desde el punto de vista de la oferta, pero en todo mercado, para que exista realmente una oferta que valga, hay que establecer la demanda, que realmente es la que nos va a dar el valor que tenemos. A lo largo de toda la jornada he visto que se hablaba de soluciones a niveles globales y locales. Se ha incidido de pasada en que no existe concienciación por parte de los consumidores. Sí que se habla de un 60% de la energía consumida por empresas, pero no consumen renovables. Lo que está claro es que si no hay consumidores concienciados, no hay ninguna posibilidad de realmente de que exista esa demanda que nos establezca el valor. Cuando un consumidor está concienciado, desea un producto, está dispuesto a pagar más por él. En este caso, en una oferta en la que tenemos energías más baratas y nos dicen de hablar de otras más caras, si no hay ese valor de conciencia, no existe. Desde el punto de vista empresarial, tenemos en España 1.600.000 empresas, según las estadísticas. Solo 30.000 son grandes, 1.200.000 pymes o micropymes de menos de 6. Pero estas empresas en la práctica, oficinas, industrias, edificios, saben lo que pagan por la energía, pero no saben cómo las consumes, en muchos casos cómo las pierden, ni por supuesto qué tipo de energía, ni qué origen es el de la energía. Yo tengo una dualidad como directivo y empresario de diversas empresas, que soy un gran consumidor en sectores como canteras, graveras, promotor y constructor, establecimiento de beneficio minero, presido una asociación empresarial, y como directivo de estas empresas no he encontrado ninguna motivación ni interés en instalar energías renovables ni en consumirlas. Mis empresas están certificadas en 9001, 14001, en EMAS, muchas en OSAS, pero no he encontrado ningún interés en este tipo. Pero como he dicho, soy dual y al mismo tiempo soy un profesional medioambiental. Durante 16 años fui presidente de la Asociación de Profesionales Medioambientales y tengo una consultoría de ingeniería que vende ahorro y eficiencia energética. Esta fue la primera consultora certificada en sistema de gestión energética. Con IDAE hemos participado en diversos proyectos de implantación de ellas y ahí sí que encontramos que podemos fomentar la demanda precisamente a través de una concienciación de las propias empresas. ¿Por qué? Porque encuentran un valor añadido que no encontraban en las otras áreas por ningún tipo, porque no solo encuentro que en la práctica y una vez implantada ahorro y logro una eficiencia energética en todas las empresas que lo hemos implantado entre un 18 y un 22% de media, tengo valores añadidos, puedo en esa mejora continua ir poco a poco a establecer energías renovables y eso sí que me da, además, licitaciones, valores de todo tipo y eso. Pero encuentro que desde el mundo de las empresas de energías renovables se hace muy poco en potenciar esta demanda, en hacer esa concienciación fuera de vuestro universo y, de hecho, ninguna empresa de energías renovables está a su vez certificada en sistemas de gestión energética. Por lo tanto, ¿qué pensáis de la implantación de estos sistemas para lograr que realmente las empresas puedan establecer esa mejora continua y potenciar esa demanda? Gracias.
Yo realmente no sé cuál es la pregunta de todo lo que has comentado. Yo creo que es la única forma de obtener un mercado de oferta, como tú dices, de forma que realmente haya demanda de energías renovables, viene a través de una concienciación de los individuos y de una demostración de las ventajas económicas a nivel empresarial. La concienciación de los individuos, que yo sepa, una de las fases fundamentales es la educación, tanto en la familia como en la sociedad en general, en los colegios. Yo, por suerte, por desgracia, pues tengo familia alemana, y la conciencia que se le mete a los niños desde pequeñitos, desde el kindergarten, en cuanto a qué significa gastar un papel, tener una bombilla encendida, llevar los bocadillos en papel de aluminio, es bestial. O sea, los niños desde pequeños saben, o por lo menos tienen cierta idea de los hábitos que consumen energía, que consumen recursos naturales, y eso yo creo que luego se traslada a la sociedad. Sabéis que Alemania es uno de los países que tiene partidos de tipo ecologista y verde mucho, y una conciencia social muy arraigada de lo que significa el gasto energético y de cómo los recursos no son inagotables. Y desde el punto de vista yo creo que eso es fundamental. Yo creo que en España pues esto va evolucionando con el tiempo, no sé hasta qué punto, pero está claro que ahora tenemos una conciencia más clara de todas estas cosas, mucho más que hace 20 años, ¿no? Esta es mi opinión, más como ciudadana que como empresa, ¿no? Bueno, a mí yo creo que si precisamente estoy aquí y creamos la Fundación Renovables es porque mucha gente del sector veíamos que las bondades de las energías renovables, que la socialización de conceptos, que no el posicionamiento empresarial de defensa de unas tecnologías exclusivamente nos estaba dando. Por supuesto que estoy de acuerdo con lo que dice Ángeles, que la educación es primordial. También creo que falta que, aparte de la educación, no es aquello de que la letra con sangre entra, pero lo que sí está muy claro es que por parte de la regulación de los estamentos públicos, lo que no entra por consejo tiene que entrar por medidas coercitivas, y yo creo que lo que no podemos hacer es seguir con las prácticas que seguimos actualmente. Formulaciones, por supuesto que las hay, desde compañías de servicios energéticos, desde concienciación, desde posicionamientos, desde todo. Para mí, pues yo te diría que la mejor medida que podemos tener es ver el cuadro que he puesto en la última página como lo que es, como una excelente pintura, no como la realidad energética que acaba siendo. Creo que estamos en algo que es la energía, que es un bien finito, universal, pero finito en cómo nos las están vendiendo, la educación, medidas regulatorias, medidas coercitivas y, sobre todo, pues el esfuerzo de que algunos en nuestros ratos libres decidimos crear fundaciones, decidimos estar en los sitios para poder decir que las renovables no solo es un negocio, que también lo es y tiene que ser, sino también es una forma de entender la energía, de entender el medio ambiente y entender la economía. Tengo que cerrar la sesión, digamos, de alguna manera, porque nos estamos comiendo ya parte del tiempo de la siguiente. Agradecer a todos ustedes por habernos aguantado a todos nosotros, ¿no?, con los discursos que hemos traído, y esperamos que haya sido por lo menos interesante. Muchas gracias.